Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 6 de marzo de 2025. Bueno, todo parece indicar que el gobierno se ha metido en un lío de aquí te espero. Bien, es verdad que una de las lecciones que ya hemos aprendido es que nunca debemos juzgar la actualidad política por las apariencias, y menos la actualidad política que tienen los actores que ya sabemos que tiene la política española. Porque una cosa es lo que parece y otra cosa es después lo que sucede. Pero bueno, en todo caso, yo solo les puedo contar en este momento qué es lo que parece. Y lo que parece, créanme, es que el gobierno se ha metido en un lío de aquí te espero a la hora de alcanzar el pacto de inmigración con Junts per Catalunya. Se han escuchado hoy muchas cosas y voy a tratar de resumírselas. Les hago una advertencia: la más campanuda, la más florida, la más fervorosa es la menos trascendente. ¿Por qué? Pues porque tiene un protagonista, Emiliano García Paje. Es verdad, es militante del PSOE, es verdad, es presidente de una comunidad autónoma, es verdad, en otro contexto tendría valor lo que él dijera, pero ya hemos acreditado muchas veces que García Paje es perro ladrador y muy poco mordedor. Por lo tanto, lo que diga Paje pues no deja de ser casi una especie de elemento ornamental. No obstante, lo que ha dicho suena también que déjenme que empiece por ahí. Yo siento personalmente mucho bochorno como socialista, como ciudadano de este momento actual y como demócrata. Me sonroja. Espero que a alguien se le ocurra ya quitar del argumentario lo del muro contra la extrema derecha, porque Puigdemont y sus planteamientos son extrema derecha de la peor. Bien, insisto, si a esta declaración le sucediera algún acto concreto, pues yo diría, efectivamente, al gobierno se le ha abierto una brecha. Pero por esta vía no creo que se le haya abierto ninguna brecha, porque vuelvo a repetir, yo creo que ya han interiorizado en Ferraz que, bueno, saldrá Paje y dirá cualquier cosa para quedar bien delante de su electorado, fuese y no hubo nada, y creo que esa es la realidad. Donde de verdad está el escollo no es en la, digamos, efervescencia retórica del señor Paje, sino en la aritmética parlamentaria de algunos socios del gobierno. Ya saben que hay un par de socios, 1,5 para ser exactos, que ven bastante mal este pacto, por no decir abiertamente mal, muy mal. Uno de ellos es Podemos, y ojo, porque Sumar empieza a tener una división interna muy complicada. Hay algún diputado de Sumar, en concreto uno de Compromís, que se llama Alberto Ibáñez, que ya ha dicho textualmente que no piensa apoyar la tramitación de este compromiso cuando se tenga que convertir en ley orgánica. Ha dicho textualmente Alberto Ibáñez lo siguiente: no es un debate competencial, sino una batalla cultural. No se trata de que los mozos estén o no en la frontera, ni vale la excusa de que quien aplicará la política migratoria es el gobierno de Salvador Illa. La gente de izquierdas no podemos asumir las tesis claramente xenófobas y racistas de Junts. Lo que está en juego son los derechos humanos. Y por lo tanto anuncia Alberto Ibáñez, de Compromís, dentro de Sumar, que no votará a favor. Esta es una dificultad objetiva, que se suma a la dificultad objetiva de Podemos, que ya sabemos, y luego lo volveremos a escuchar, que está en la tesis de que bajo ningún concepto piensa apoyar la tramitación de la ley orgánica. Hoy le han preguntado una vez más a Míriam Nogueras, a propósito de esta oposición, de un sector de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista. Y Míriam Nogueras ha dicho esto. Lo primero que deberían hacer es leerse la ley. Lo segundo es, vamos a ver cómo Podemos explica que se pone al lado de Vox para impedir que Cataluña tenga más poder. Y en tercer lugar, creo que deberían explicarnos también por qué aquello que hace el Estado español es bueno si lo hace el Estado español y es malo o es racista si lo hace Cataluña. Recado, por lo tanto, mensaje de Junts a Podemos. ¿Ha surtido algún efecto? Escuchen a Pablo Fernández. Junts nos ha enviado algún mensaje, pero nuestra respuesta es clara, rotunda y contundente. Podemos va a votar radicalmente no en contra de este acuerdo, que, insisto, lo que hace es descentralizar el racismo y legitimar el racismo institucional. Vamos a votar rotundamente que no. Entienden ahora por qué les digo que aparentemente el gobierno se ha metido en un lío de aquí te espero. Y luego les he dicho, y lo vuelvo a ratificar,
no hay que juzgar nunca la política española y menos con estos actores por las apariencias, porque claro, ahora dice rotundamente que no podemos y vete a saber lo que puede decir dentro de un mes, o dentro de una semana, o dentro de 2 meses, no tengo ni la más remota idea, pero en este momento el elemento que tenemos encima de la mesa es este, y además por tercer día consecutivo, o sea, no parece que se esté reblandeciendo, sino todo lo contrario la posición de Podemos. ¿Esto inquieta al gobierno? Yo creo que sí, aunque de puertas afuera ellos le restan mucha importancia. Escuchen lo que ha dicho hoy el ministro de Economía, que se llama Carlos Corpo. Es importante leer el detalle del texto y que en esa lectura sosegada y en una discusión pausada nos podemos encontrar todos y yo soy optimista. Es optimista y cree que se encontrarán todos. Cuando dice todos, dicen todos los de la mayoría progresista. Bueno, la mal llamada mayoría progresista. Sobre esta cuestión también le han preguntado a Paje. Vamos a escuchar a Paje en 2 o 3 momentos de este relato informativo durante los primeros minutos del programa de hoy. Y entonces él dice, hombre, ojalá no nos encontremos todos. Ojalá no. Ojalá Podemos no caiga. Pues una cosa divertida, porque es Paje el que le dice a Podemos resistir, por favor, resistir. Me parece grave. Y a mí me sonroja que cualquiera del ámbito progresista, incluyendo los de Sumar, Podemos y compañía, puedan terminar pensando que es asumible el planteamiento absolutamente racista que hace Puigdemont. Bueno, por lo tanto, un sector del Partido Socialista cree que Podemos no va a reblar y por lo tanto se va a mantener esa oposición, y si esa posición se mantiene, no hace falta ser un gran matemático para saber que aritméticamente... Ecco, quando arriva a McDonald's me merezco una tutti peperoni con su deliziosa salsa italiana e bites de pepperoni. Nueva McExtreme Tutti Pepperoni, sorprendentemente italiana. Una hamburguesa sabrosa, meravigliosa, per disfruttare di un sabor bestiale. Solo en McDonald's. Ecco, quando arriva a McDonald's me merezco una tutti peperoni con su deliziosa salsa italiana e bites de pepperoni. Nueva McExtreme Tutti Pepperoni, sorprendentemente italiana. Una hamburguesa sabrosa, meravigliosa, per disfruttare di un sabor bestiale. Solo en McDonald's. No tiene los apoyos necesarios del gobierno para sacar adelante esa ley. Entre tanto, ¿qué está haciendo Junts per Catalunya, que ha sido el promotor de este acuerdo, el que lo ha pedido, el que lo ha solicitado de manera explícita? Colgarse medallas y vender este acuerdo de una manera inequívoca. Lo digo porque el gobierno nos dirá lo que quiera, pero Junts está también diciendo con claridad y además a través de tweets, como se llame ahora, de post en X, cosas como por ejemplo la que ayer colgaba Junts. Les leo textualmente. Cataluña gestionará las competencias de inmigración. Tendremos el control de las fronteras. Los Mossos asumirán la seguridad de puertos y aeropuertos. Gestionaremos la emisión de documentación acreditativa para extranjeros. Podremos tramitar y resolver expedientes de expulsión, autorizaciones de residencia y estancia. Eso es lo que dice. Sin ambajes, sin matices. Y además, ya saben ustedes que ayer dijo Míriam Nogueras, y hoy se ha vuelto a ratificar, que para que un inmigrante sea aceptado en Cataluña tendrá que aprender el catalán, porque si no aprende el catalán no tendrá ninguna manera, ninguna posibilidad de quedarse en Cataluña. Hoy lo ha vuelto a ratificar. Usted ayer dijo que pasaría a ser imprescindible por parte de los migrantes que quisieran regularizarse, que debieran regularizarse, su conocimiento de la lengua catalana. Sí, ahora con esta delegación de competencias, en el artículo 12.5 se especifica que estas competencias se ejercerán de acuerdo con los derechos y deberes lingüísticos de l'Estatut de Catalunya. Según l'Estatut de Catalunya, el català es una lengua propia. No hay integración plena si no se conoce la lengua del territorio en el que quieres arreglarte, en el que quieres construir tu vida, en el que vas a vivir. Insisto, por segundo día consecutivo se hace fuerte en esta idea Míriam Nogueras, que es la portavoz parlamentaria de Junts en el Congreso de los Diputados. Pero claro, esto no es lo que dice el gobierno. Por eso les digo que se ha metido en un lío de aquí te espero. Ya no solo por la oposición de Podemos, sino por la interpretación que están haciendo de ese acuerdo de inmigración alcanzado entre las dos partes, entre el gobierno central y Junts per Catalunya, unos y otros. Acaban ustedes de escuchar a Nogueras. Bueno, pues ahora escuchen a Elma Saiz, miembro del gobierno. La lengua no es un requisito para denegar un permiso,
para expulsar a una persona de nuestro país, para prohibir la entrada en nuestro país. A esta delegación de competencias se le va a aplicar la normativa vigente en materia lingüística. Y el marco, la ley de extranjería, no es un requisito el conocimiento de una lengua. Pues esto no es lo que está diciendo Junts, señora Saiz. Por eso, hombre, sería bastante razonable que se pusieran ustedes de acuerdo. Y a la hora de hacer una lectura del acuerdo que han suscrito las dos partes, pues más o menos estuvieran de acuerdo en cuál tiene que ser o debería ser la interpretación. Por eso, insisto, por tercera vez, aparentemente el gobierno se ha metido en un lío de aquí te espero. Naturalmente, en la bancada de la oposición, tanto Vox como el Partido Popular están absolutamente decididos a plantar batalla a esta ley. Es verdad que eso aritméticamente no tendría ninguna importancia si no hubiera socios del gobierno que estuvieran dispuestos también a votar en contra. Pero bueno, hay que repasar también la posición de Vox y del Partido Popular. Escuchen lo que ha dicho hoy la portavoz parlamentaria del partido de Abascal. Lo único que les interesa a los separatistas es conseguir de facto la ruptura con España, expulsando de Cataluña a todo lo que tenga que ver con ella y usurpando funciones exclusivas del Estado como las de la Guardia Civil o la Policía Nacional. Y esto es, con otras palabras, la misma idea, exactamente el mismo argumentario que defiende el Partido Popular. Ayer, hemos escuchado durante todos estos días a Alberto Núñez Feijóo. Ayer escuchábamos también a Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y hoy se ha sumado exactamente con la misma idea el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla. Nosotros no vamos nunca a blanquear las cesiones permanentes, constantes, al independentismo que llevamos viviendo prácticamente 7 años. Por una razón, porque no estamos de acuerdo en desmontar el Estado y en esa desconexión que se está produciendo de Cataluña. Es claramente inconstitucional. Bueno, ¿qué pasa? Que no sería, digamos, una situación especialmente novedosa, no nos aporta nada nuevo, pero hay un elemento que también hay que empezar a tener en consideración, y es que este discurso que ustedes ven que comparten Vox y el Partido Popular, también lo comparte un sector, es verdad que no muy importante, el sector retórico, el sector ornamental, el sector crítico del Partido Socialista. Les he dicho que íbamos a escuchar en varios momentos de este programa a Emiliano García Paje. Ha llegado el momento de escucharle por tercera vez. Lamento decir que Puigdemont tiene razón. Tiene razón. Estas son competencias de un Estado. Es dramático que tenga razón porque básicamente es lo que busca. Así que fíjense, la política hace extraños compañeros de cama. Vemos a Vox, al Partido Popular y una parte del Partido Socialista compartiendo exactamente la misma idea. No sé lo que va a pasar con esta tramitación. Les vuelvo a repetir que yo ya soy lo suficientemente mayor como para no juzgar por las apariencias, y esto puede cambiar. De hecho, he visto cambios copernicanos y gente que dice Digo y luego dice Diego, y vaya usted a saber. Pero vamos, de momento tiene una pinta bastante negra. Y hay en juego algo más, porque no se trata solo de sacar adelante este pacto, es que este pacto es una condición sine qua non que ha puesto Junts para retirar la cuestión de confianza, es decir, para permitir que la legislatura se alargue. Por tanto, si esto encallara, no sería descabellado pensar que la propia legislatura iba a empezar a capotar. Le han preguntado también a Paje sobre esa cuestión. Escuchen la pregunta y, ojo, escuchen la respuesta. Si la solución sería un adelanto electoral o se puede tirar la legislatura con esta agonía. Depende de lo que te importe en la vida. Si lo que te importa, es España, yo creo que va a ser difícil que aguante la legislatura. Vuelvo a repetir por 14ª vez, qué lástima que a Paje se le vaya la fuerza por la boca. Pero bueno, esto es lo que les puedo contar en lo que hace referencia al primer gran capítulo informativo del día, pero hay más capítulos informativos. Por ejemplo, hoy están reunidos en Bruselas los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Y hay sobre la mesa un asunto de la máxima importancia. Saben ustedes que desde que Donald Trump es presidente de Estados Unidos ha cambiado el mapa geopolítico del mundo y Europa se ha quedado sin un aliado que durante 100 años ha sido fiel, que es Estados Unidos. Ahora están cambiando completamente los roles y las reglas del juego y Europa tiene que empezar a tomar decisiones autónomas sin contar con Washington, por lo menos de momento. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que gastarse mucho dinero y que hay que establecer una estructura defensiva para tratar de pararle los pies a Putin y, entre otras cosas,
proteger a Zelensky, que no solo es proteger a Zelensky, no se trata solo de proteger a Ucrania, que también. Se trata sencillamente de, lo decía ayer Macron en un discurso, si alguien cree que Rusia se va a parar en Ucrania... Ecco, quando arriva a McDonald's me merezco una tutti pepperoni con su deliziosa salsa italiana e bites de pepperoni. Nueva McExtreme Tutti Pepperoni, sorprendentemente italiana. Una hamburguesa sabrosa, meravigliosa, per disfruttare di un sabor bestiale. Solo en McDonald's. Tell me why. Porque supe copiar a la vez. Tell me why. Te lo acabo de decir. Tell me why. Te he dicho que supí coupé. Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo, el subcoupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen. Es que vive en el limbo. Naturalmente, Putin seguirá avanzando y hay otros países fronterizos que forman parte de la Unión Europea, por ejemplo Polonia, que están viendo ese peligro con verdadero terror. Por lo tanto, es muy importante lo que se empieza a discutir hoy en la cumbre europea. Para empezar, tanto la presidenta de la Comisión como el presidente del Consejo lo que han querido es testimoniar un gran apoyo a Zelensky. Y eso ha sido, digamos, el acto inaugural. Verónica Jorro. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han escenificado la entrada de esa cumbre el apoyo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, señalando que la Unión Europea va a reforzar la ayuda militar y apoyará que Kiev decida cuándo negociar la paz. Von der Leyen ha subrayado el momento decisivo en el que se encuentra Europa, defendiendo que su plan de rearme servirá no solo para elevar el músculo militar en Europa, sino para redoblar la ayuda a Kiev. Entonces, este rearme no solo beneficia a Europa, rearmamos a la Unión Europea, sino que también armamos a Ucrania en su lucha existencial por su soberanía e integridad territorial. A su lado, el dirigente ucraniano Volodymyr Zelensky, que se ha limitado a expresar su gratitud a los socios europeos por las señales de fuerte respaldo desde el inicio de la guerra y hasta este momento. Estamos muy agradecidos de no estar solos y esto no solo son palabras, es algo que sentimos, es muy importante. Habéis enviado una señal fuerte al pueblo ucraniano, a los militares ucranianos, a los civiles, a todas nuestras familias. El esfuerzo por cerrar filas podría haberse truncado por Viktor Orbán, el presidente de Hungría, que se ha alineado plenamente con la nueva administración estadounidense y ha amenazado con desbaratar cualquier nueva iniciativa que, en su opinión, pudiera socavar el impulso negociador de Trump. Orbán se opone especialmente al enfoque de paz a través de la fuerza, ya que implica una mayor asistencia militar a Kiev. Bueno, ¿cuál va a ser la posición de España en esta cumbre hoy en Bruselas? Pues no creen ustedes que es fácil de adivinar. Yo no soy muy listo, y lo digo sin ningún tipo de falsa humildad, pero es que entender a Sánchez es muy difícil, muy difícil. Yo creo, ustedes juzgarán, que hoy ha dicho cosas contradictorias. Para empezar, cuando ha llegado a la cumbre ha dicho esto. Que estamos en unas etapas muy prematuras para saber exactamente cuál es la participación que debe tener Europa en ese alto el fuego o en ese contexto de paz. O sea, a ver si lo he entendido bien. Estamos en una situación muy prematura para saber qué tenemos que hacer. Eso es lo que yo he entendido, eso es lo que creo que entiende cualquier persona. Bien, pues ahora díganme cómo se compadece esa afirmación con esta otra afirmación. La información que empezamos a tener ya y la conformación de criterio en cuanto a qué cosas podemos empezar a hacer amerita el que la próxima semana pueda llamar a todos los líderes de los grupos parlamentarios para poder intercambiar opiniones, reflexiones sobre los desafíos que tiene Europa y, por supuesto, también cuál es el planteamiento que tiene el Gobierno de España. Pero no habíamos quedado que estamos en una fase muy prematura y que no sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora ya tenemos suficientes elementos de juicio para convocar a los grupos parlamentarios y pactar. ¿Pactar qué? Si no sabe usted lo que hacer. Estamos en una fase muy prematura. A mí me cuesta mucho entenderlo, francamente. Es una cosa sorprendente, pero bueno, lo que ha dicho Sánchez es que llamará el jueves a todas las fuerzas políticas, menos a Vox, por cierto. Ha dicho, no, a Vox no le llamo. Supongo que a Bildu le llamará, pero a Vox no le llamará. Bueno, vale. ¿Y qué ha dicho el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo? Que no le vale que le llame el jueves, una vez que haya terminado la cumbre. Que el orden debería ser el inverso. Oiga, usted llámeme antes, no me llame cuando ya los hechos estén consumados.
lo que nos tiene que informar es de cuál es la posición de España, cuáles son los compromisos que va a asumir España, cuál es el incremento de gasto en defensa que está dispuesto a asumir el Gobierno y cuáles son las condiciones de ese incremento de gasto en defensa. Esto es de lo que nos tiene que informar, pero no después de que el Consejo lo acuerde, sino antes de que el Consejo lo acuerde. Y no es una reivindicación que haga solo pensando en el Partido Popular. No se trata de que tenga solo un diálogo con el Partido Popular con carácter previo a la reunión del Consejo. Ha dicho algo que me parece que está en el ABC de lo que es el vademecum democrático. O sea, si usted va representando a un país a una cumbre donde se van a tratar asuntos tan interesantes, lo importante sería que llevara usted el permiso del Parlamento para defender una posición mancomunada de la soberanía nacional. Escuchen. Sánchez no puede venir al Congreso de los Diputados a contar qué es lo que se acuerda en el Consejo Europeo. Sánchez tiene que llegar al Consejo Europeo con la autorización del Congreso de los Diputados para asumir su posición en materia de defensa, en materia de gasto militar y en materia geopolítica de nuestra relación dentro de la Unión y de la Unión con Estados Unidos. Bueno, supongo que durante las próximas horas, cuando termine la cumbre, ya pues sabremos más o menos, habrá filtraciones de cuál ha sido la posición de Pedro Sánchez, antes de que se lo cuente a las fuerzas parlamentarias el jueves, entre otras cosas, porque seguro que convoca una rueda de prensa esta noche o mañana y lo cuenta con pelos y señales, o sea que es una bicoca. Primero se lo dice, no sé si con preguntas o sin preguntas, a los periodistas y luego, pues sí, a las fuerzas políticas, porque hay que mantener las formas, una cosa muy sorprendente. Bueno, y luego también hay otro asunto que me interesa seguir, porque a todo esto el panorama de corrupción en nuestro país no amaina y la acción de la justicia tampoco. Hoy hemos conocido un pronunciamiento de la Fiscalía Anticorrupción a propósito de José Luis Ábalos. Saben que Ábalos consideraba que era excesivo las medidas cautelares que se habían adoptado contra él, quitar el pasaporte, que cada 15 días compareciera en el juzgado, etcétera. Y hoy la Fiscalía ha respondido a esa petición y ha respondido de una manera muy contundente, demasiado contundente. Bueno, no, demasiado no, dejémoslo en muy contundente. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. En un escrito de 3 páginas al que ha tenido acceso a Libertad Digital, el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón señala que en lo que se refiere solo al delito de cohecho, el disfrute por parte de la pareja del entonces ministro de una vivienda pagada por el entorno de Víctor de Aldama, el alquiler con opción a compra de un chalet previamente adquirido al efecto a instancias del referido Víctor de Aldama y hasta la entrega en metálico de importantes cantidades, una vez más por parte de Aldama a Koldo, para su reparto o satisfacción de distintas necesidades de Ábalos, constituyen poderosos indicios de entrega de las dádivas o favores que integran este tipo delictivo. Para la Fiscalía se trata de delitos de indiscutible gravedad que exigen activar al menos las medidas cautelares que han sido ya acordadas por parte del magistrado instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, es decir, prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales ante la justicia. Tras estudiar este escrito, el instructor de la causa ha confirmado su decisión de mantener la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte de Ábalos, aunque ha accedido a permitir que el ahora diputado del Grupo Mixto comparezca quincenalmente ante el Supremo o ante el Juzgado Decano de Valencia, localidad en la que reside. Bueno, es jueves, es 6 de marzo de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Noelia Bautista, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Vamos con 2 titulares más para cerrar esta crónica judicial, porque hoy hemos conocido, por un lado, el último auto del juez Ángel Luis Hurtado, en el que acusa al fiscal general del Estado de falta de colaboración. Así contesta en su auto al recurso contra las comisiones rogatorias que el magistrado ha enviado a Google y a WhatsApp para intentar recuperar la información de los móviles y el correo de García Ortiz, que, recordemos, los borró cuando fue imputado por el Tribunal Supremo. García Ortiz tilda en su recurso estas comisiones de inidóneas porque asegura que son indiscriminadas, desproporcionadas e innecesarias. En su escrito de contestación defiende el juez que rechaza su recurso porque son necesarios por su falta de colaboración y sus intentos de desactivar su petición de ayuda a estas empresas para recuperar los datos que ha borrado. Y además, hoy es noticia también la Fiscalía porque ha solicitado la anulación del juicio a Luis Rubiales y que se celebre con otro juez. En su escrito, la fiscal Marta Durantez solicita a la Sala de lo Penal la
nulidad de la sentencia por indefensión y arbitrariedad e insta a que se dicte una nueva sentencia con otro magistrado, dice, no viciado, cuando menos de apariencia de parcialidad. Escrito que conocemos después de que Rubiales haya sido condenado, como saben, a una multa por agresión, pero fuera absuelto del delito de coacciones. Y más asuntos a esta hora, porque en el Senado ha estado hoy de nuevo el ministro Ángel Víctor Torres y en el marco de la comisión de la trama Koldo ha exhibido los certificados de las empresas Vinter e Iberia que desmontarían su estancia en Madrid, como señaló Víctor de Aldama en un piso con señoritas en noviembre de 2018. Pero no solo eso, el ministro de Política Territorial ha protagonizado momentos de tensión de nuevo con el representante del Partido Popular en esta comisión, cuando le ha preguntado por los mensajes que supuestamente se intercambiaba con el cabecilla de la trama Koldo. Está usted faltando a la inteligencia mínima. Pero que usted ha mentido, diciendo que yo respondí a ese mensaje. Yo nunca respondí a ese mensaje. Es más, usted también me acusa a mí, cosa que no puede hacer, de que yo encripté mi teléfono. Digo claramente también en esta comisión que yo jamás he encriptado mi teléfono. Soy bastante parco y torpe en cuestiones de nuevas tecnologías. Y el señor que dice que yo le he respondido es este mismo señor que decía que yo estaba en pisos con señoritas, que se ha demostrado que es absolutamente falso. Por tanto, dos afirmaciones, y hay más, dos absolutos embustes. Y usted se hace eco de esos embustes, señoría. Torres ha pedido al Partido Popular que se disculpe por la injuria, decía, de relacionarle con Aldama. Por cierto, y al hilo de estas comisiones, sepan que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha aceptado el reto de Más Madrid, que le va a citar a declarar, en este caso en el Congreso, para tratar de esclarecer, aseguran en este partido, los supuestos tratos de favor a empresas y posibles relaciones viciosas en materia de contratación sanitaria. Comisión a la que, no temáis, Isabel Díaz Ayuso, la van a escuchar. Todo lo que hay de la trama de mascarillas lo vamos a hablar tranquilamente en el Congreso de los Diputados, dándolo más grande, donde quieran y a la hora que quieran. En lo económico, el titular a esta hora nos lo deja el Banco Central Europeo, que, como descontaban los analistas, no se ha salido del guión y ha rebajado los tipos de interés un cuarto de punto hasta el 2,5%. Buenas noticias para los que tengan que revisar su hipoteca, gracias a que, según la directora del BCE, Christine Lagarde, la inflación sigue retrocediendo. Pero ese no ha sido el único anuncio que ha hecho. Ojo, porque alerta Lagarde de que estamos ante un escenario de estanflación, es decir, de un estancamiento de la economía mezclado con la inflación que sigue elevada. Así lo estiman sus previsiones macroeconómicas, que ha corregido a la baja. Estima ahora el BCE que el PIB de la eurozona será del 0,9% en 2025 y del 1,2% en 2026, cuando antes, en diciembre, había estimado que serían del 1,1% y del 1,4% respectivamente. Lagarde lo ha explicado así. La economía continúa afrontando retos y los expertos han vuelto a rebajar sus proyecciones de crecimiento hasta el 0,9% para 2025, el 1,2% para 2026 y el 1,3% para 2027. Habla de incertidumbre en medio de la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump al otro lado del Atlántico, guerra ante la que el ministro de Economía hoy, Carlos Cuerpo, en RAC 1, ha reconocido que quizá hay que mirar hacia otros mercados. Hay un estudio del Fondo Monetario Internacional que es muy interesante, que dice que si somos capaces de aprovechar el potencial de este mercado interior de la Unión Europea, para mercancías sería lo equivalente a una reducción del 45% de los aranceles. Es decir, que hay muchísima vía de avance por este ámbito y ahí tenemos deberes nosotros, independientemente de lo que suceda afuera, ¿no? Este es un elemento importante. Y luego otro, y con esto termino ya, es el avanzar en la integración con otras áreas comerciales. Y esto en el día en el que el Gobierno ha celebrado la vuelta a Cataluña del patronato de la Fundación de la Caixa y Criteria, que huyeron a Mallorca tras el golpe en Cataluña. Ojo, porque el banco no vuelve, sigue afincado en Valencia. Aún así, el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, no ha perdido la ocasión, como siempre, de apuntarse que todo esto, ha dicho, es gracias a la seguridad jurídica que las políticas de este Ejecutivo han devuelto a Cataluña. Creo que esta vuelta de la Caixa a Cataluña es la prueba absolutamente indiscutible de la normalidad que existe hoy en Cataluña y del éxito de las políticas del presidente Sánchez y del presidente Illa. Y también le quiero decir que esta seguridad jurídica de la que disfrutamos los españoles es también uno de los motivos por los cuales estamos teniendo unos datos de crecimiento económico que son espectaculares en toda Europa. En toda Europa nos reconocen que España está hoy viviendo un momento muy dulce en lo económico, al igual que también en lo social. Satisfecho también el presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, que avanza que se abre la veda de vuelta. Esta es una demostración fáctica, ¿no?, de que no existe un conflicto político grande entre el gobierno de la Generalitat, el gobierno de Cataluña y el gobierno de España. Probablemente en los próximos meses volvamos a tener
sorpresas agradables de empresas que van a tomar la misma dirección. Y un apunte más, Luis, porque finalmente sus polémicas palabras han llevado a Sonia Tamames a presentar su dimisión. Se preguntarán los oyentes quién es esta mujer. Es la directora de Salud Pública de Castilla y León, que hace unos días en un programa defendía sin ruborizarse que la pandemia del COVID-19 no fue, dijo, de gran gravedad. Nada, costó la vida a 121.000 personas en España, pero para ella deben de no ser suficientes. Claro, ante el revuelo causado por sus palabras, hoy no le ha quedado otra que abandonar su puesto. Alfonso Fernández Mañueco lo ha valorado así. Creo que sus declaraciones han sido un error. Y lo primero que tengo que hacer es pedir disculpas a toda la población en nombre del Gobierno de Castilla y León. Creo que sus declaraciones, vuelvo a reiterar, son un error grave. Solo ya con el dolor por la pérdida de vidas humanas, el sufrimiento posterior a aquellos que padecen secuelas es suficiente, sin entrar en las consideraciones del daño al sistema público de salud, la crisis social y económica que produjo la pandemia. Cordura que ponía el presidente de Castilla y León, Luis. Y no me vas a contar nada de la salud del Papa, y es una costumbre que nos despidamos hablando de cómo está. No te quería contar nada nuevo porque la verdad es que no ha habido demasiada mejoría, el pronóstico sigue siendo reservado y lo que sí sabemos es que no tiene respiración mecánica, pero está respirando por cánulas. Pero es verdad que hoy no se ha hablado de ningún avance, de momento. Pues ya sabes lo que dice el refrán, no news, good news. Gracias, Noelia. En casa de Herrero, Es Radio.